Saludos mis pequeños físicos, espero que te encuentres muy bien. Nuevamente en un video del profesor Jonathan, en el cual vamos a trabajar el tema caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Dos movimientos que corresponden a la cinemática. Así que sin más dilaciones y con tu atención prestada en el tratamiento conceptual que se va a hacer del mismo, comencemos. Caída libre. ¿Qué es la caída libre? La caída libre es el movimiento en dirección vertical que adquiere un cuerpo cuando este cuerpo se deja caer en el vacío. Además, este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Si usted tiene un objeto en su mano y lo suelta, él va a comenzar a caer al vacío. Su trayectoria va a ser una línea recta, por eso es un movimiento rectilíneo, y acelerado porque la velocidad que adquiere a medida de que va cayendo va en incremento, es decir, va incrementándose. Por eso es un movimiento acelerado. Pero antes de ver las características de este movimiento, vamos a ver algo de historia. Por ejemplo, comencemos con la era donde existía este señor, Aristóteles, famoso filósofo matemático. A Aristóteles le preguntaban, Aristóteles, ¿por qué si yo tengo una piedra y la suelto cae a la tierra? Y no hace como el humo de una hoguera, de una fogata, que en lugar de irse a la tierra se va hacia arriba. Aristóteles, con la inteligencia con la que se caracterizaba, él respondía entre sus conocimientos lo siguiente. Él decía, bueno, ¿de dónde es la piedra? ¿De dónde nació la piedra? Y él le respondía, de la tierra. Por eso, si tú la sueltas, ella se va a donde nació, es decir, va a la tierra. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué ven ustedes en el cielo? Y le decía, en el cielo hay nubes. Por eso el humo de las fogatas, o el humo en general, se va hacia donde nació. Él nació de las nubes. Y esa era la explicación que se daba en esa época sobre estos fenómenos. Aparte de eso, él también hizo o postuló lo siguiente en cuanto a la caída libre del cuerpo. Él hizo el siguiente postulado. Los cuerpos pesados caen con mayor rapidez que los livianos. Él decía que si usted tenía una piedra pequeña y una piedra mucho más grande y la soltaba, iba a caer más rápido la piedra más pesada, es decir, más grande. Y la piedra pequeña iba a caer más lento. Y eso se aceptó. Era la explicación que en ese momento se tenía de ese fenómeno. Sin embargo, casi 2000 años después, apareció este caballero en escena, Galileo Galilei, físico matemático. Galileo Galilei, creador de muchas teorías en la física, en la matemática, en la astronomía, un brillante matemático y físico. Entre todos sus estudios y todos sus hallazgos, él hizo un estudio, un análisis muy especial y particular sobre la caída libre de los cuerpos, encontrando lo siguiente y tumbando el postulado de Aristóteles. En ausencia de la resistencia del aire, dos cuerpos de cualquier peso caen a la misma rapidez.
Galileo Galilei, con esta hipótesis, porque después ya se demostró, ya con hechos de que sí era verdad, o sí es verdad, ese postulado que estableció Galileo Galilei, él con este postulado tumbaba todo lo que ya había dicho Aristóteles. Él decía, hey, ya va, eso es lo que yo no estoy encontrando eso. Yo estoy encontrando en mis experimentos que si no se considera el aire, ¿ok?, como factor de resistencia del movimiento de un cuerpo, dos cuerpos, independientemente del tamaño, de la masa que tengan, del tamaño y de la masa que tengan, ellos van a caer siempre a la misma velocidad, a la misma rapidez. ¡Wow! Eso fue toda una revolución en la física, en la ciencia, completamente. Cambió el panorama completo sobre la comprensión, en este caso, de ese fenómeno particular de por qué los objetos en la Tierra caen. Y él descubrió cómo caen y por qué caen a la misma rapidez. No en vano Newton en sus trabajos o en su trabajo sobre sus tres leyes utilizó en su primera ley, en realidad es la ley que estableció Galileo Galilei sobre la inercia de los cuerpos. Y parte del trabajo que hizo Galileo Galilei, sobre todo de la caída libre de los cuerpos, también fue abordado y utilizado por Isaac Newton. Pero bueno, vamos a ver experimentalmente si el señor Galileo Galilei tenía toda la razón y cómo él se dio cuenta de eso. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop.
Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. That's just brilliant. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. The reason the bowling ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. Bueno, simplemente maravilloso. Simplemente maravilloso. Y el señor Galileo Galilei tenía razón. Pudieron observar esa maravilla que pudimos comprobarla ya cuando se comenzaron los viajes espaciales. Se pudo comprobar, y con las tecnologías actuales, que Galileo Galilei estaba en toda la razón. Todos los cuerpos, independientemente de la masa que tengan, el tamaño que tengan, si se dejan caer en el vacío, quitando la resistencia del aire, van a caer siempre a la misma velocidad. Siempre. Eso incluso, me quedé corto porque incluso contribuyó muchísimo a Einstein y su teoría de la relatividad general. Así que Galileo Galilei, gran científico, matemático, filósofo, le debemos muchas cosas en la ciencia, en la comprensión del movimiento, en la comprensión del movimiento del universo, de los planetas. Así que un bravo por Galileo Galilei. Entonces resulta que cuando un objeto cae libremente y en ausencia de la resistencia del aire, él cae, o ellos caen siempre a la misma velocidad. Por ende, los afecta una aceleración igual a cada uno de los objetos. Pero ¿cómo lo hizo él? Bueno, ustedes ven aquí una imagen de la Torre de Pisa. Se decía que Galileo Galilei subía a lo alto de la torre y realizaba experimentos soltando diferentes esferas o esferas de diferentes tamaños y masas, y con eso él descubrió que los objetos, independientemente de la masa, caían a la misma velocidad. Pero resulta que no. En realidad él utilizó estos son los planos inclinados que utilizó Galileo. Esos fueron construidos por él. Todavía se conservan en la casa de Galileo Galilei, que es un museo. Esos fueron los planos inclinados que utilizó Galileo para percatarse de ese gran fenómeno físico. Y gracias a Galileo Galilei nosotros tenemos una comprensión vasta de qué consiste la gravedad, aunque todavía no hemos dominado el concepto o la verdadera naturaleza de la gravedad. Sin embargo, dio pie a que por lo menos abordásemos todo lo referente a la gravedad y el por qué los objetos, cuando se dejan caer en la Tierra, no flotan, no se van para otro lado, sino que caen. Bien. Bueno, continuamos entonces. Ya sabemos que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el cual un objeto se deja caer libremente al vacío. Bien. Pero ahora, ¿qué es eso de la aceleración de gravedad, profesor? ¿En qué consiste la aceleración de gravedad? Porque para que un objeto caiga, debe haber algo que haga que él caiga. ¿Y con qué aceleración lo hace? Pues bien, resulta que cuando un cuerpo cae en el vacío, su velocidad
va incrementándose. Y eso es debido a algo conocido como aceleración de gravedad. No de la gravedad, sino de gravedad. Porque para que un objeto aumente su velocidad o vaya incrementando su velocidad es porque algo debe estar afectando a ese incremento de la velocidad, algo que afecta a la velocidad. Ya nosotros en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado nos dimos cuenta, aprendimos de que la velocidad se ve afectada por una magnitud conocida como aceleración. La aceleración es lo que hace que la velocidad de un objeto aumente o disminuya. Resulta que aquí también existe eso, pero acá esa aceleración se conoce como aceleración de gravedad. ¿Y qué es la aceleración de gravedad? Sencillamente es una magnitud vectorial. Ya nosotros sabemos qué significa eso de vectorial, que la aceleración es un vector, es decir, no solamente nos da como resultado un número, sino que también nos dice hacia dónde va dirigida esa magnitud. Por lo tanto, la aceleración de gravedad es una magnitud vectorial y siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra, en el caso de la aceleración de gravedad de la Tierra. Entonces, es una magnitud vectorial que relaciona los cambios que experimenta la velocidad de un cuerpo en caída libre con el tiempo en que tardan en producirse estos cambios de la velocidad. Isaac Newton establecía de que los objetos caían a la Tierra era porque existía una fuerza que alaba. La Tierra ejercía una fuerza que alaba a los objetos hacia ella. Y por eso, si tú saltas, te ibas nuevamente al piso. Pero era porque había una fuerza. Sin embargo, con los estudios que ya hizo posteriormente Isaac Newton y su teoría de la relatividad, él demostró que nosotros no estamos cayendo o nosotros no caemos hacia la Tierra debido a que hay una fuerza que nos esté alando, sino que eso se debe es a la deformación del espacio-tiempo que se genera por la masa de la Tierra. Él decía que el espacio-tiempo es uno solo y que en presencia de la masa el espacio-tiempo se curva. Por lo tanto, esa curvatura del espacio-tiempo que genera la masa del planeta es lo que hace que nosotros nos mantengamos en la Tierra. Es decir, si usted salta, esa deformación lo que está haciendo es empujarlo a usted hacia abajo, hacia la Tierra nuevamente. Entonces, en realidad, la caída libre no se genera o no se produce porque hay una fuerza que esté actuando sobre nosotros en el sentido de que nos está jalando hacia la Tierra, sino que eso se debe al empuje gravitacional que hace el espacio sobre nosotros debido a la deformación que produce en ese espacio-tiempo la masa de la Tierra. Por eso los objetos caen a la misma velocidad si no hay resistencia del aire, porque si fuese una fuerza, ya cuando estemos trabajando con las leyes de Newton, obviamente un objeto de mayor masa debería caer más rápido que un objeto de menor masa, pero no sucede, y es porque no es una fuerza lo que actúa, sino la deformación del espacio-tiempo. En el caso de la Tierra, esa deformación de espacio-tiempo genera una aceleración llamada gravedad, aceleración de gravedad, de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de gravedad producida por la Tierra, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado, que es el valor que vamos a utilizar para trabajar todo lo relacionado con la caída libre o los movimientos donde, no solamente los movimientos, sino los fenómenos físicos donde intervenga la aceleración de gravedad. Su valor en la Tierra, 9,81 metros por segundo al cuadrado, pero lo vamos a utilizar siempre con el valor, óigase bien,
de 10 metros por segundo al cuadrado. 10, no 9,81. Bien, ese es el valor con el cual lo vamos a trabajar. Obviamente, esa aceleración de gravedad solamente es en la Tierra. En la Luna, la aceleración de gravedad es otra, porque la Luna tiene una masa inferior a la de la Tierra, por lo tanto la deformación del espacio-tiempo que ella realiza no es tan pronunciada como la de la Tierra. Igual Júpiter tiene una aceleración de gravedad superior a la de la Tierra, porque Júpiter es un planeta sumamente masivo, mayor que la Tierra, por lo tanto hace una deformación del espacio-tiempo mucho más pronunciada. Y en el caso de Júpiter, la aceleración de gravedad es distinta. Es decir, que la aceleración de gravedad no es la misma en todas las partes del universo. Depende es de la masa del objeto. Así tenemos que, por ejemplo, vuelvo otra vez, la aceleración de gravedad en Mercurio es distinta, la del Sol es distinta, la de Júpiter es distinta, o sea, todas son distintas porque depende de su masa y la deformación del espacio-tiempo que ellas efectúan. Bien, ahora veamos lo siguiente. Usted deja caer el significado nuevamente de lo que es la aceleración de gravedad, o sencillamente lo que implica ser una aceleración. Usted deja caer una pelotita, así como usted ve en la imagen, y eso indica de que a medida de que pasa el tiempo, esa pelotita va a ir incrementando su velocidad. ¿En cuánto? En 10 metros por segundo. Es decir, que la aceleración de gravedad, al ser 10 metros por segundo al cuadrado, implica que cada segundo que pasa, la velocidad se va a incrementar en 10 metros por segundo. Eso lo podemos observar aquí. Cuando usted tiene la pelotita en la mano, observe ahí que el tiempo es cero. Obviamente la velocidad va a ser cero, porque está ahí en reposo. Pero cuando usted lo suelta, cuando pasa el primer segundo, ya ella lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Cuando pasa otro segundo más, ya su velocidad incrementó en 10 metros por segundo más. Es decir, que se va a encontrar en 20 metros por segundo. Cuando pasa otro segundo más, ya incrementa de 20 a 30 y así sucesivamente a medida que va pasando cada segundo, su velocidad va incrementándose en 10 metros por segundo. ¿Okay? Esa es la interpretación física y matemática de lo que es la aceleración de gravedad. Lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Qué es el lanzamiento vertical hacia arriba? El lanzamiento vertical hacia arriba también es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ok? En el que se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una cierta velocidad inicial, desde cierta altura, y no encuentra resistencia alguna en su camino. Es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, llamado lanzamiento vertical hacia arriba, es un movimiento como el que ustedes ven en la imagen. Es decir, usted tiene un objeto y en lugar de soltarlo al vacío, lo que hace es lanzarlo verticalmente hacia arriba. ¿Qué va a pasar con este objeto? Bueno, este objeto, este cuerpo que usted lanza hacia arriba, va a generar un movimiento. ¿Ok? O mejor dicho, dos movimientos. Un movimiento retardado hacia arriba. ¿Y por qué retardado, profe? Porque a medida que cuando usted le da el impulso, velocidad inicial, la velocidad inicial no va a ser cero, porque si es cero, obviamente él no va a subir. Siempre va a tener una velocidad inicial distinta de cero, que es el impulso que usted le va a dar. Entonces, cuando usted lanza la pelotita hacia arriba, ella va a llegar a un momento donde no va a poder seguir subiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad está disminuyendo. Y va a llegar un momento donde llega a lo más alto donde puede llegar, su velocidad se hace cero, y entonces, ¡pam!, baja en caída libre, que es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando caen, su velocidad incrementa. Entonces, cuando sube, su velocidad disminuye, es decir, es un movimiento desacelerado cuando está subiendo.
Bien, ¿por qué? Porque su velocidad va a disminuir. Pero cuando llega a lo más alto, que la velocidad es cero, ella baja y ahí comienza a incrementarse nuevamente su velocidad y vuelve a llegar otra vez desde el punto o al punto donde se lanzó. Si lo tomamos, porque puede ser que llegue a donde se lanzó o puede que siga hasta llegar a la Tierra. Bien, entonces en este tipo de movimientos tenemos dos movimientos: desacelerado hacia arriba, ¿ok? Y acelerado hacia abajo, es decir, en caída libre. Aquí siempre la aceleración de gravedad, fíjense aquí estos dos vectores, siempre la aceleración de gravedad va hacia el centro de la Tierra, así siempre va hacia abajo. Bien, siempre va hacia abajo. Y aquí las velocidades van en distintas direcciones. La velocidad con la que sube va hacia arriba, y cuando baja la velocidad, que recuerden que es un vector, va hacia abajo. ¿Okay? Otra cosa importante es que aquí la aceleración de gravedad nunca se hace cero, lo que disminuye es la velocidad. La aceleración de gravedad siempre permanece constante y vale 10 metros por segundo al cuadrado, o sea, el valor que le vamos a utilizar nosotros. ¿Qué otras características tiene este movimiento? Bueno, este movimiento cumple con algunas características especiales que usted debe tener presente al momento de resolver problemas referentes a este tipo de movimiento. Bien, esas características son las siguientes. Primero, en la altura máxima la velocidad es cero. Es decir, la altura más alta a la que llega el cuerpo en ese lanzamiento, siempre su velocidad ahí va a valer cero. ¿Ok? Segunda característica, al mismo nivel, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, si usted lanzó la pelotita de aquí, del punto A, ella sube con cierta velocidad, y va a llegar aquí, la velocidad es cero. Vamos a suponer que usted la lanzó con una velocidad de 40 metros por segundo, le dio ese impulso y ella va subiendo hasta que su velocidad disminuye y llega al punto máximo. Ahí la velocidad se hace cero y vuelve, a medida de que baja, su velocidad se va incrementando, y cuando llega, aquí al punto C, que es el mismo nivel del punto A, aquí en el punto C va a tener la misma velocidad que tenía cuando se lanzó. Es decir, que si se lanzó en el punto A con 40 metros por segundo de velocidad, en el punto C, cuando él llegue aquí al punto C, ahí va a tener también 40 metros por segundo. Es decir, va a tener la misma velocidad. Bien, entonces hay que estar pendiente con eso. Otro ejemplo, vamos a suponer que usted lanzó la pelotita y a este nivel acá él tiene una velocidad, vamos a suponer 10 metros por segundo. Usted la lanzó con 40, pero llegó aquí a la mitad, y bueno, la mitad, vamos a ponerle 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Vamos a suponer aquí. Vamos a colocar, vamos a suponer aquí, a este nivel. Bien, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Bueno, cuando ella suba, la velocidad va a ser cero, pero cuando baje y llegue a este mismo nivel, él ahí nuevamente va a tener la misma velocidad que tenía cuando iba subiendo. Es decir, aquí también va a ser 20 metros por segundo. A eso es lo que se refiere esta segunda característica. Muy importante, pilas con eso, ¿ok? La rapidez, perdón, la velocidad o la rapidez del cuerpo en el mismo nivel siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Luego tenemos la tercera característica. Y esa característica es esta. Entre dos niveles, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Lo mismo que con la velocidad. Sucede con el tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno,
que si usted lanzó la pelotica del punto A y ella se demoró en llegar al punto más alto, se demoró 10 segundos, por ejemplo, ese mismo tiempo que se demoró en subir, ese mismo tiempo que demoró en subir, va a ser exactamente el mismo tiempo que le va a tomar bajar hasta el mismo punto de donde se lanzó, o sea, al mismo nivel de donde se lanzó. Entonces, si tardó 10 segundos en subir, va a tardar 10 segundos en bajar al mismo nivel. Muy importante estas características, mis hijos, porque esto nos permite resolver este tipo de problemas de manera muy rápida y muy cómoda. Si no, se les va a complicar la solución de los problemas referentes a este tipo de lanzamiento. ¿Ok? Bien. Esto no es nada complicado ni extraño, solamente saber e interpretar lo que les acabo de explicar en cuanto a, en la segunda característica, es decir, la velocidad cuando es igual y el tiempo. Bien. Muy atentos a eso. Y bueno, aquí tenemos cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar para la caída libre y el lanzamiento vertical hacia arriba. Son las mismas ecuaciones para ambos movimientos, ¿ok? Son las mismas, estas que están aquí. Si se dan cuenta, son muy parecidas, estas fórmulas son muy parecidas al movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Lo que cambia es que la distancia aquí se llama altura y se representa con una Y mayúscula. Y la aceleración, que allá se llama A, aquí va a ser G. Y G siempre va a valer el valor que les mencioné anteriormente, que es la aceleración de gravedad. Fíjense, altura en lugar de distancia, altura, se utiliza Y, altura máxima, se utiliza y la aceleración G. Esa va a ser la aceleración que vamos a utilizar. Y estas son las ecuaciones que van a necesitar ustedes para resolver matemáticamente problemas que tengan que ver con estos dos movimientos, caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba. Pero debemos tener presente lo siguiente: para poder trabajar con estos dos movimientos para poder resolver problemas con estos dos movimientos, debemos establecer cómo vamos a trabajar o qué sistema de referencia vamos a utilizar. Aquí ya comenzamos a utilizar un sistema de referencia, el cual nos va a permitir saber cómo vamos a utilizar las fórmulas. Por lo tanto, deben tener presente lo siguiente: el sistema de referencia. Para estos dos movimientos que vamos a trabajar con el plano cartesiano. Ese va a ser nuestro sistema de referencia, el plano cartesiano. ¿Ok? Siempre vamos a considerar el punto de partida del movimiento del objeto que se deja caer o que se lanza hacia arriba, siempre lo vamos a considerar en el origen del sistema de coordenadas. ¿Ok? De ahí vamos a tomar, ahí va a ser el punto de partida. Si el objeto se deja caer en el vacío, desde ahí se va a considerar el punto de partida. Si se lanza hacia arriba, desde el punto origen vamos a tomar el punto de referencia del sistema de coordenadas. Bien. ¿Y qué deben tener presente al momento de utilizar las fórmulas? ¿Qué deben tener presente? Lo siguiente: esta va a ser nuestra conversión, ¿ok? O sea, esta va a ser nuestra convención de signos que vamos a utilizar para la fórmula. Entonces, todo lo que sube, todas las magnitudes que suben, magnitudes vectoriales, ¿ok? Me refiero a magnitudes vectoriales. Todas las magnitudes vectoriales que van dirigidas hacia arriba, como son la velocidad y el desplazamiento, van a ser positivos. Es decir, cuando tengamos nuestro sistema de referencia, todas las magnitudes vectoriales que van hacia arriba, que en este caso serían la velocidad y el desplazamiento, ellas van a ser positivas. Es decir, las vamos a tomar con valor positivo. ¿Por qué, profesor? Porque como ellos son vectores y el vector, como lo ven aquí, el vector rojo va dirigido es sobre el eje positivo,
ellas van a ser positivas. ¿Eso quiere decir, profesor, que la aceleración es positiva también? No, la aceleración de gravedad va a ser negativa, porque ya ustedes observaron que la aceleración de gravedad, el vector, eso es un vector, siempre va dirigido hacia abajo. Por lo tanto, ella va a ser negativa. Entonces, nuevamente, velocidad y desplazamientos que vayan dirigidos hacia arriba van a ser positivos. Aceleración de gravedad va a ser negativa. ¿Qué pasa si en lugar de ir hacia arriba van hacia abajo? Bueno, si la velocidad y el desplazamiento van hacia abajo, como ese vector que ustedes ven ahí rojo, van dirigidos hacia abajo, entonces ellas van a ser negativas. Cuando los coloquemos en la fórmula, las vamos a colocar negativas. Velocidad y desplazamiento negativo. La aceleración de gravedad sigue siendo negativa. ¿Ok? Así que pendiente, esto aquí es algo muy sencillo, elemental. La velocidad y desplazamiento, si van dirigidas hacia arriba, son positivas. Si van dirigidas hacia abajo, son negativas. Y la aceleración de gravedad, así sea hacia arriba que vaya el móvil o sea hacia abajo que vaya el móvil, siempre la aceleración de gravedad va a ser negativa. ¿Bien? ¿Por qué? Por nuestro sistema de referencia, que es el plano cartesiano. Bueno, mi pequeño físico, esto es todo. Espero que hayas comprendido un poco en qué consisten estos dos movimientos que vamos a trabajar. Recuerda que puedes ver el video nuevamente y realizar la lectura correspondiente sobre estos temas en tu guía de aprendizaje. Así que sin más dilaciones y sin más pérdida de tiempo, les doy la bendición. Dios me los bendiga, me los cuide y ya sabe, a estudiar, mi pequeño físico. Hasta luego.